Ahora vamos a la segunda parte de la muestra. Ya, Sabogal. Este es esos retratos maravillosos de Sabogal, ¿no? La Santuza. Acá es una mujer muy bien retratada, un tipo perfecto, pero el recluta te cuenta una historia más allá, el recluta. Vamos al recluta. Un recluta que seguramente es producto de una leva obligatoria, ¿no? Pero fíjate la fuerza y fíjate la mirada y esto. Este gesto, es decir, acá adentro estoy yo, ¿no? Sí. No me invaden. Acá hay dos procesiones de Camilo. Dime si esto no es una pintura de época. Primero que estos personajes, que sin duda son la clase alta, así es, están más claros, ¿no? Sí. Más claros. Todos los demás somos oscuros. La multitud es totalmente anónima. Y oscura. Sí. Y yo presumo que esta quizá era su esposa porque la ha puesto muy linda, ¿no? Muy en el centro. Sombrero. Claro. Y después los devotos donde el predominio de los negros es evidente. Sí, bueno, mayoritario. Pero aparte de esta religiosidad, esta devoción, acá mira esta devoción, mientras la vieja está realmente entregada al rezo, la niña está comiendo. Y al lado, ¿quién está? Los picarones, el choclo, el turrón, ¿no? Esto típico que es la mezcla de lo que se come y el festejo al lado de la devoción. En cambio, en la procesión de acá, mira la uniformidad, hasta el hecho de la gente unida, ¿no es cierto? Esta franja es solidez, es un conjunto homogéneo. Democrático, más democrático. Homogéneo, ¿no? Y con ese detalle tan tierno de la mujer con sus hijitos y el perrito. ¿No? Acá hay una cosa muy tierna de devoción, muy sencilla, ¿no? Y después viene la parte que hemos querido resaltar, que es que se asocie este rescate, no se queda en pintar obras, sino que ellos como grupo se dedican al rescate del arte popular. Que ese es un punto importantísimo, uno de los más importantes de Sabogal, el rescate del arte popular. Y ahí tienes una alegoría al arte popular que ha pintado varios cuadros y hemos encontrado ese habría que restaurarlo. Y los elementos que hay en esa alegoría, o sea, en la montaña el toro rey, ¿no? La iglesita, bueno, salvo la iglesita, todos los elementos están en esa vitrina. El venado, los toros, la llama. Bueno, esta es la zona de la religiosidad, ¿no es cierto? Mira, acá tienes 3 Cristos con 3 interpretaciones y esas 2 son del mismo autor. Y allá tienes la procesión, pero esto también es la devoción con las velas. Tú miras esto y enseguida te acuerdas de Mama Olio, ¿no? Bueno, pero no, es una pareja de indígenas del Titicaca. Con su bote de totora grande, pero puestos de tal manera que simbolizan la raza, ¿no? El origen de la raza, porque las vestimentas que siempre se le atribuyen a la pareja fundacional es otro, y además con luces y demás. Sin embargo, tú ves y eso te refiere, o sea, también hay una intención alegórica en eso, como lo hay acá, ¿no? Ponerle la montaña a la cabeza es igualar a la persona con su medio, es una identidad de naturaleza y personaje.
Oye, Benito. Sí, profesor. En la galería de Petroperú Ya. están pasando una exposición sobre mapas holandeses de la era colonial. ¿Eran navegantes, profesor? Eran navegantes los holandeses, claro. Por ejemplo, Ya. ¿tú te acuerdas esa historia que dicen en los años 1600 Sí. de que hubo piratas en el Callao? Sí, por ahí me contó mi abuela. Pues no eran piratas en realidad, ¿Qué eran? eran una armada del gobierno holandés y que vinieron pues en plan más bien de corsarios, ¿no? A detener el comercio de la plata que salía del Perú y Ya. alimentaba a su rival, que era España. Ah, Incluso ya. vino un almirante ¿Sí? que murió de una peste en la isla San Lorenzo. Ah, esos restos están por En ahí. esa época, siglos XVII, los holandeses tenían grandes centros de producción de mapas, centros cartográficos. Ya. En Amberes primero, después en Ámsterdam, los holandeses producen una enorme cantidad de mapas Ya. que alimentan las bibliotecas de los navegantes de todo el mundo. Hola, ¿cómo están? Estamos entonces en la exposición de los mapas holandeses sobre el Perú antiguo, conversando con Carla Broking. Ella es la agregada comercial y cultural de la Embajada de los Países Bajos. Había una época en Holanda que estaban produciendo y vendiendo muchos mapas. Fue así que en el siglo XVII vendieron más mapas de las Américas en Ámsterdam que en cualquier sitio del mundo. Entonces... ¿Había una escuela de cartografía en Ámsterdam? no tanto una escuela, pero sí como un movimiento. En esta época fue en realidad el siglo de oro de Ámsterdam, de Holanda. ¿Por qué llamas el siglo de oro? ¿En qué sentido siglo de oro? Fue un siglo en que hicieron mucho comercio, entonces entraba mucha plata. Entonces eso Fueron por todo el mundo, ¿no? fueron por todo el mundo y eso dio la oportunidad de hacer mucho de arte también. Había un holandés que se llama Petrus Plantjes, que entre otros ha hecho esta mapa acá. Ese es un mapa de la parte norte de Sudamérica y podemos ver allá en estas letras que todo el continente en realidad se llamaba peruviana. Entonces todo el continente de Sudamérica se llamaba así, ¿no? Por supuesto, la gente ha tenido mucho interés en esta época porque escucharon historias de estos viajes y querían saber más de esos países, ¿no? Entonces, además de hacer una mapa, y los portugueses, por ejemplo, solamente Ya está dibujaron... acá el río de las Amazonas. Exacto, pero los portugueses ya dibujaron solamente las costas, pero ellos comenzaron también a dar detalles del país mismo, como Chachapoyas, Moyobamba. y acá dice Lima Regius Civitas, eso es latino para decir Lima Ciudad de los Reyes. Entonces en esta época ya fue conocido así, ¿no? La gente estaba muy curioso cómo fue en estos países y no solamente los navegantes querían saber esta información, pero también la gente misma. Y con eso fue Un mercado. un mercado. Entonces también comenzaron a hacer atlas. Todas las personas acá en Perú piensan que los holandeses, ellos fueron piratas, pero esas personas que han venido acá en realidad estaban haciendo justamente que estamos explicando. Ellos estaban buscando nuevas rutas marítimas para llegar a los mercados en el oriente. Entonces, Pero no eran piratas, era la Real Armada holandesa. La Real Armada no sé, pero fueron comerciantes o personas científicas que estaban buscando estas rutas.
el problema fue que Holanda fue en guerra con España, ¿no? Entonces los españoles no permitieron a los holandeses alrededor de su territorio. Pero los holandeses entonces se vieron obligados a buscar rutas por el norte, por ejemplo, que fue imposible. Entonces sí, se veían obligados para buscar una nueva ruta alrededor también Sudamérica. Y por eso los españoles han visto a ellos y han dicho, oh, los holandeses vienen para atacar a nosotros, que no fue su plan. Ingresa a la página web www.sucedioenelperú.org, donde encontrarás a las 20 nominadas. Selecciona 5 candidatas y vota por ellas. Mujeres peruanas. A fin de año conoceremos quién es la mujer más importante para la historia de nuestro país.